Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de Córdoba Rosenou Asesores. Mi nombre es Joseph Córdoba Rosenou, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo y antiguo inspector de policía. En este su espacio ciudadano reiteramos este punto siempre porque desde nuestra concepción la transmisión y la interacción que planeamos acá se pretende y se plantea desde una concepción ciudadana amplia, ¿cierto? Teniendo en cuenta los términos teóricos y prácticos. Es decir, es un método que toma las partes catalogadas así, teóricas, dogmáticas de esta ley de ciclo 01 de 2016 y las partes prácticas que suelen ser partes de interés para la mayoría de la ciudadanía, el concepto de ciudadanía de una forma integral, partiendo del presupuesto de que todos somos ciudadanos, al margen si somos abogados o no somos abogados, si somos o no operadores jurídicos de la norma o autoridades de policía. Entonces consideramos que hay que hacer un enfoque integral, ciudadano integral, no únicamente a nivel académico, en exceso, ni únicamente una casuística práctica que no le permita al ciudadano tener elementos de juicio más o menos estructurales y estructurantes dentro del código que son de orden teórico. En el episodio anterior habíamos comenzado a estudiar y tener una visión por lo menos panorámica de algunos comportamientos contra la convivencia. Habíamos visto en el artículo 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, los habíamos leído y acordamos realmente poder pasar a un aspecto que es muy importante de orden práctico y que tiene que ver evidentemente con las medidas correctivas, ¿cierto? Dentro de todo en este espacio, en este canal que es de ustedes como ciudadanía, hemos estado planteando la teología, es decir, la razón de ser, la finalidad del código, cuál es la visión que tiene, los deberes de las autoridades, los principios, los deberes de los ciudadanos, todas estas cosas. Vamos a llegar a este punto importante en el cual, antes de eso, requerimos irnos al artículo 172, en el cual se plantea, desde el punto de vista de su objeto, se hace una definición de lo que son las medidas correctivas. Entonces, capítulo segundo, medidas correctivas, artículo 172, objeto de las medidas correctivas. Las medidas correctivas son acciones impuestas por las autoridades de policía a toda persona que incurre en comportamientos contrarios a la convivencia o el incumplimiento de los deberes específicos de convivencia. Las medidas correctivas tienen por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia. Parágrafo primero. Las medidas correctivas no tienen carácter sancionatorio. Por tal razón, deberán aplicarse al comportamiento contrario a la convivencia las medidas correctivas establecidas en este código y demás normas que regulen la materia. Parágrafo segundo. Cuando las autoridades de policía impongan una medida correctiva, deberán informar a la Policía Nacional para que proceda a su registro en una base de datos de orden nacional y acceso público. La información recogida en estas bases de datos está amparada por el derecho fundamental de habeas data. Cerramos comillas. En este punto es interesante que nosotros tengamos en cuenta la razón de ser de estas medidas y se podría hacer inclusive todo, no solamente un video, de hecho una conferencia respecto a este aspecto que ha sido tan controvertido frente a la naturaleza de las medidas correctivas, porque la misma norma nos está diciendo que no son sanciones en un sentido, por así decirlo, punitivo, en un sentido como se tenía anteriormente en el código, como comentamos en el primer episodio, del Estado de Policía, Estado Gendarme, que no tenía en cuenta una serie de elementos y una serie de
de situaciones y que su finalidad no estaba enfocada desde el punto de vista constitucional del 91, porque era una norma preconstitucional. Pero para algunos críticos de esta parte de la norma, realmente dicen, bueno, si a usted le imponen una multa de determinada magnitud, porque ahora vamos a ver de inmediato que las multas son distintas en cuanto a, por lo menos a nivel económico, en cuanto a su cuantía y a los efectos que esa cuantía tiene, realmente esto de que no son sanciones es un eufemismo jurídico, realmente son sanciones. Pero esto tiene una importancia y lo vamos a estar viendo en lo sucesivo de estos episodios. Tiene una importancia en la concepción del operador de la norma jurídica, porque si el operador de la norma jurídica lo ve como una sanción, siempre queda en un marco mucho más estrecho de toma de decisión. ¿Por qué? Porque le tendría que ver, bueno, esto es o no hay un comportamiento que sancionar, o hay un comportamiento que debe sancionarse, y eso mentalmente le genera una especie de obligatoriedad, y dicha obligatoriedad de imponer la medida correctiva como si fuera una sanción. Cuando se entiende, y por eso inmediatamente se dice acá, cuál es el objeto: disuadir, los verbos rectores, disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, que es importantísimo, proteger o restablecer. ¿Qué cosa? La convivencia, que es el objeto jurídico protegido por el código. Entonces, en ese orden de ideas, eso le da una visión distinta al operador de la norma jurídica. Una visión desde la cual este operador, evidentemente, lo va a ver de otra forma y va a decir, bueno, qué tan necesario, ¿cierto? Cumple con el objeto de disuadir, cumple con el objeto de prevenir, restablece la convivencia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Acá hay 20, en el artículo 173 se exponen o se hace una tipificación, una categorización de todas las medidas correctivas, que son 20, las vamos a estar viendo, pero ahora nos vamos a centrar en las más, digamos, usuales y en las que preocupan mucho al ciudadano, tales como son las multas, ¿cierto? Tanto las de orden general como las especiales, aunque las especiales no aparecen en este articulado que estamos analizando, pero las vamos a ver después. Entonces, en el parágrafo primero del artículo 27 se manifiesta parágrafo primero: quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas. Acá aparece, siempre ustedes van a ver un recuadro, acá hay 11, pues, correspondiente a cada numeral, acá hay 11 numerales, y se manifiesta, por ejemplo, numeral 1, recordemos, reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas. Multa general tipo 2. Estas multas generales están contempladas en el artículo 180, junto con las especiales, pero vamos a entrar en las generales. Cierto, la multa tipo 1 de 2 salarios mínimos diarios legales vigentes. La multa tipo 2, 4 salarios mínimos diarios legales vigentes. La tipo 3, 8 salarios mínimos diarios legales vigentes. La tipo 4, 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Es importante tener en cuenta que son salarios diarios, no son salarios mensuales. E inclusive los salarios diarios, con unas normas posteriores a esta ley 1801 y demás, inclusive hay comportamientos en los cuales, de hecho, existen medidas, si la persona se acoge, para que esta persona no tenga que pagar todo ese dinero, porque evidentemente y de manera lamentable el peso pierde poder adquisitivo muy rápido, y si esta clase de multas fuesen más altas, afectarían de una manera sustancial. Eso también ha traído discusiones, pero como el enfoque no es punitivo, no es un enfoque castigador, sino que tiene que ver con la convivencia, se ha tenido a bien que sea entonces en salarios de orden diario. Entonces lo que tiene que hacer entonces es multiplicar, buscar el salario diario, el valor, y conforme el tipo de multa, si es tipo 1, tipo 2, así va a ser la que se le puede imponer.
además de las sanciones, no, además de las consecuencias que tiene el no pago de las multas, que ya la vimos precedentemente, aunque vamos a volver más adelante sobre eso. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, que esta será tipo 2. No todas tienen, por lo menos en el numeral 2, que vendría a ser este de lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a las personas. Este también se ha criticado porque sencillamente una amonestación, participación en programa comunitario de actividad pedagógica de convivencia. Uno pensaría que, bueno, si se arroja de una manera, ya sea deliberada o sea de una manera imprudente, un objeto o una sustancia debería ser mayor, pero así se ha estandarizado la norma. Entonces vamos a ir viendo, si ustedes ven los numerales que están en el parágrafo 1 del artículo 27, algunos implican multas generales que van del tipo 2 al 4, por ejemplo los últimos 4, que tienen que ver con el tema de los elementos menos letales que requieren un permiso. Vemos que del numeral 8 al 11 es idéntico, multa general tipo 4, que es la general más alta, y destrucción del bien, o sea que usted pierde eso que compró, ese elemento menos letal, que por lo general son réplicas, como habíamos dicho, de armas letales, y se debe destruir ese bien. Entonces es importante que entendamos para ir concluyendo este episodio, que todas las acciones que nosotros como ciudadanos ejecutemos tienen unas consecuencias. Algunas se van a ver desde este punto de vista del código, y entonces lo principal para nosotros es conocer realmente cuáles son estas medidas correctivas, en este caso de multa, cómo se pueden aplicar, ¿cierto? ¿Cuál es el objeto? Que ya lo vimos en el artículo 172, para evitar esa clase de multas. Y de todas formas, si nos aborda inicialmente el señor agente de policía, o si estamos ya frente al señor inspector o la señora inspectora, de todas maneras tener en cuenta que ellos deben, a su vez como autoridad, ver si esa medida correctiva cumple con el objeto de las medidas correctivas, con esos verbos disuadir, prevenir, resarcir, todo en función a la convivencia. Entonces, de momento vamos a dejarlo hasta aquí, recordándoles que soy Joseph Córdoba Rosenau, su abogado ciudadano, y estaremos atentos a continuar con este estudio.